Hola a todas y bienvenidas a Ni Cuentos ni Princesas, el podcast de Womens en el que hablaremos de la vida y de sus dramas sin filtros ni tapujos, porque ha llegado el momento de decir las cosas por su nombre, al natural. Juntas queremos lograr el cambio, el presente ya es nuestro, así que construyamos nuestro propio futuro. ¿Y por qué este podcast? Pues porque es hora de ponernos en el centro y de compartir entre nosotras lo que experimentamos a lo largo de la vida y de visibilizar y normalizar los cambios que vivimos como mujeres. ¿De qué vamos a hablar? Hablaremos de salud, de sexualidad, de emprendimiento, de maternidad, el deporte, menopausia y también de nuestras emociones y de nuestros cuerpos. Y hoy, para arrancar esta primera temporada, lo vamos a hacer con un temazo, el deporte femenino, que es también hablar de otras muchas cosas. No hay duda de que vive su mejor momento, pero seguimos encontrándonos con una brecha de género y con dificultades para ser reconocidas. Hoy tenemos el placer de recibir a la mujer con más medallas de la historia de los mundiales de natación y una de las deportistas más laureadas de España, Ona Carbonell. Ona Carbonell, bienvenida. Muchísimas gracias, ¿qué tal? Bueno, lo primero que te voy a preguntar, y ya que la actualidad lo manda, es ¿qué opinión tienes sobre el caso Rubiales? Que yo creo que es un reflejo bastante claro también de lo que todavía pasa en el deporte femenino en España. Sí, yo creo que mi opinión es como la del 99,9% de la sociedad. Obviamente es inaceptable el comportamiento y todo lo que ha pasado. Y lo que es más inaceptable es no poder estar hablando de esta medalla de oro, de este logro histórico, de que este equipo de la selección española de fútbol femenino está rompiendo barreras, es un ejemplo total para nuestros jóvenes. Y yo creo que es muy duro pensar que después de lo que han hecho, ¿no? Después de romper muchas barreras, de estar haciendo historia, de estar dando ejemplo constante con todo lo que están haciendo, estemos hablando de este señor, sí. ¿No? Entonces, yo me imagino, ¿no? Ganar un oro olímpico o mundial y, como decía una de las componentes, volver a su pueblo, a su casa y que le pregunten todo el rato por el beso, por lo que pasó, en vez de cómo te sentiste cuando visteis ese oro, cuando el último segundo de partido, ¿no? Jolín, pues no debería estar pasando, ¿no? Porque ellas no se lo merecen. Pero bueno, al menos ya que ha pasado, que cambien las cosas, por favor. Y que, bueno. Desde luego que es una victoria con un sabor un poco agridulce para ellas, las primeras protagonistas absolutas de esta victoria, pero para todos también, para toda España, diría yo, ¿no? Porque el titular tenía que haber sido solo ese: España gana el Mundial, y no con la coletilla detrás. Pero bueno, sí es verdad que es una oportunidad para visibilizar no solamente lo que ocurre en el deporte, sino también una demanda de la sociedad que ya está diciendo, bueno, esto es inaceptable. Esto no lo queremos, ¿no? Totalmente. Al final es muy, muy duro y no se lo merecen, pero también el deporte te enseña esto, ¿no? De sacar una oportunidad dentro de una adversidad, ¿no? Uh-huh. En este caso, ellas se tenía que estar hablando de este oro, de lo que está haciendo este equipo, del referente que son, de cómo son un reflejo para toda la sociedad, de lo que están cambiando gracias a ellas, también de lo que está cambiando el deporte femenino. Y lamentablemente no estamos hablando de ello, pero también es una oportunidad para que las cosas cambien, ¿no? Y para que el deporte pues cada vez sea más igualitario y no pasen estas cosas tan lamentables como las que ha pasado en el Mundial, ¿no? Tú misma también te has tenido que hacer eco de determinadas cosas que has sufrido, que son injustas y que pretendes que cambien. En tu caso también es verdad que tu deporte es particular porque es un deporte principalmente femenino. No sé si tú misma a lo largo de tu carrera como deportista has podido identificar ciertos comportamientos, actitudes hacia ti, pues que te han infantilizado o que en las que te has sentido de menos o que has visto unas desigualdades con respecto a los hombres. Es verdad que en mi caso, pues la desigualdad es hacia el sexo masculino y a lo mejor todavía al revés, estoy luchando para que esta desigualdad hacia los hombres en la sincro no exista, porque la igualdad la queremos para todos en todo momento y en todo lo que hacemos, ¿no? En mi caso específico en la sincro, pues ha sido lo contrario, pero es obvio que por lo general el deporte femenino pues todavía estamos luchando para que exista esa igualdad real, tanto en los sueldos, las becas, que la noticia no sea, por ejemplo, Ona está monísima con este bañador, sino Ona, por ejemplo, acaba de ganar X medalla, ¿no? Todavía pasan esas cosas. Es decir, que la lucha continúa, pero creo que vamos por el camino correcto y que, por ejemplo, en mi lucha más específica actualmente, que es de todo el tema de maternidad, conciliación, poco a poco están cambiando las cosas y creo que vamos por el camino correcto, ¿no?
Claro, ahí yo creo que lo que demuestra es que hay una falta de perspectiva de género, porque lo normal ha sido que viéramos a los hombres competir en los Juegos Olímpicos, en un montón de deportes, y poco a poco la mujer se ha ido introduciendo. Hablaba hace poco con un entrenador personal que me decía cómo incluso el entrenamiento se ha enfocado siempre desde lo que el hombre necesita para estar más fuerte, pero hay determinados entrenos, como pueden ser las abdominales, que a una mujer la pueden dañar en el suelo pélvico, ¿no? Entonces Claro. esto ni tan siquiera los entrenadores, algunos lo saben. Entonces, si hay esta falta de perspectiva de género, ya no solamente estamos hablando de que no haya muchas mujeres en determinados deportes o que se les pague menos o que tenga menos audiencias de deporte, sino que cosas como lo que decías, la maternidad, que las mujeres parimos, no pueden parir los hombres. También hay mujeres deportistas que son madres y paren. Y entonces no se tiene en cuenta qué implica el que una mujer parida sea deportista, una mujer madre sea deportista, ¿no? Se entiende que lo Exacto. normal es que una deportista sea igual que un hombre, es decir, que no sea madre. Claro, no puede ser que en 2023 el deporte haya evolucionado tanto en muchos aspectos, pues en rendimiento, indumentaria, técnica, nutrición, y cero, bueno, cero no, pero muy poco a nivel, por ejemplo, qué pasa en un pre y posparto, ¿no? ¿Cómo es el cuerpo de la mujer? ¿Qué puede hacer? ¿Qué no puede hacer? ¿Con qué hay que ir con cuidado? Por ejemplo, o lactancia y deporte de élite, ¿no? Recuerdo con mi doctora, después de dar a luz para prepararme para los Juegos de Tokio, poner en el buscador lactancia y deporte de élite, y cero, o sea, no había nada en el No había buscador. referencias, qué No. fuerte, claro. Por ejemplo, vi el documental de Serena Williams, ¿no? Y a ella un poco le obligan a dejar la lactancia porque el rendimiento no sé qué, puede tener lesiones porque las hormonas tal, no sé y dices, jolines, tenemos que evolucionar, ¿no? Igual que tener la menstruación y competir. Bueno, pues también influye, ¿no? Tenemos que tener más resultados, tenemos que tener más profesionales específicos en esa materia, porque lo que está demostrado es que desde hace ya muchos años, muchas mujeres dan a luz, vuelven y hacen sus mejores resultados. No es que siguen ahí, no, que hacen mejor, lo hacen mejor que nunca, ¿no? Y consiguen sus mejores logros. Entonces, el cuerpo de la mujer, la mente de la mujer puede con la maternidad y mucho más. Es decir, sí se puede Ujú. conciliar, sí se puede, pero necesitamos muchos profesionales que se dediquen a ello, que tengamos información, que no sea algo como un tema tabú, que sea algo natural, que Mm. tengamos esa información y sobre todo que las mujeres tengamos esa seguridad de que lo podemos hacer, que no se nos va a juzgar y que tendremos el apoyo necesario para hacerlo, ¿no? Y el apoyo a veces no solo es económico, Mm. también es tener ese profesional, que la sociedad lo vea como algo normal. Yo recuerdo que justo cuando publiqué que iba a volver para Tokio, recuerdo estar en una competición y ya como que me fijé, a lo mejor fue algo personal, ¿no? Pero como las miradas ya no eran las mismas, ¿no? Y lo que se comentaba era como, bueno, Ona ya no es la que era, ¿no? Ya ha tenido un bebé, como, ¿sabes? Ya. No sé. Entonces, hay que cambiarlo desde la base, ¿no? Claro, es que hay tantas cosas que se asumen cuando una madre se convierte en madre. También el decir, bueno, claro, ahora que ella es madre, no es que físicamente ya no es lo que era, sino que, claro, ahora cuidará de su criatura, ¿no? Lo normal es que una madre se quede en casa cuidando de esa criatura, ¿dónde más va a estar si no? ¿No? Un Totalmente. deporte de élite que son viajes, entrenos, tantas horas fuera de casa, etcétera. Es como que se espera a veces también que las mujeres adoptemos determinado lugar una vez que Sí, nos hemos mira, convertido en madres. en mi documental, que habla un poco de esto, ¿no? Empezar de nuevo, uno de los testimonios que es muy amiga mía, sale Paz Vega, ¿no? Y recuerdo que me marcó lo primero que me dijo, ¿no? De lo más duro para mí, dice ella, al volver a rodar películas justo después de dar a luz, era no sentirme juzgada por otras Tela, mujeres, sí, ¿no? Y claro. decía, me decían, pero vas a dejar tu niño con 3 semanas y te vas a ir a X, yo que sé, México a rodar. Pues sí, es mi trabajo y tengo que hacerlo. Claro. Claro que me encantaría estar aquí y disfrutar de, ¿no? Entonces, un poco hay muchas cosas a cambiar, ¿no? Y una de ellas es a lo mejor una parte más intangible, ¿no? No es el dinero, es el sentirte apoyado, naturalizar y normalizar algo que lo es. Ujú, Y en el caso del deporte, pues todavía cuesta, ¿no? Porque ujú, aunque hay muchas mujeres que lo han sido, y vuelvo a repetirlo, creo que muy poca gente ha contado sus historias y ahí ujú. está un poco el fallo, ¿no? Ahora cada vez se visibiliza más, ¿no? A mí me preguntan y yo digo, oye, es que yo no he sido ni la primera ni voy a ser la última. Antes de nosotras, de las que estamos ahora pues volviendo al deporte después de dar a luz, han habido muchísimas, pero a lo mejor nadie ha contado sus historias, ¿no? Ujú. Porque yo recuerdo cuando dije, bueno, paro un momento porque quiero ser mamá y
pues pasará lo que pasará, pero quiero ya pues emprender esta nueva etapa. Yo tenía mucho temor por eso, por perder mi profesión, Ujú. por que nadie me apoyara, por no volver a estar a nivel físico donde había estado, ¿no? Y al final esto es desinformación, ¿no? Ujú. Y lo importante es informar de que sí se puede, que no hay que renunciar al deporte para ser mamá, ni hay que renunciar a ser mamá para ser deportista de élite, ¿no? Totalmente, en eso empatizo completamente contigo, porque yo también tengo una niña de 9 años y me pilló grabando 21 días, que era un programa que tenía mucha audiencia, que era súper exigente. Llevaba ya 4 años y llevaba un montón de tiempo con mi chico, ya tenía una edad muy buena para ser madre y dije, bueno, pues voy a ser madre y no sé qué es lo que va a pasar con mi trabajo. Y es ese miedo que tienes de cómo va a afectar a tu vida, de si, y ya no solamente por lo que tú puedas cambiar, sino por cómo creen los demás que has cambiado y que quizás ya piensen, ya no puedo contar con ella. Total. Y te da mucho miedo. O sea, hay un momento en el que realmente tienes que tomar la decisión de decir, bueno, pues pase lo que pase, quiero ser madre sin ninguna garantía de que la vida profesional que tengo ahora se vaya a ir al traste o no. Y eso es muy duro, es un Total. poco cruel realmente, ¿no? Y al final yo creo que es estar al lado y no juzgar, ¿no? Porque al final todos y todas hacemos lo que podemos, lo que sabemos, lo que en aquel momento nos da la vida, lo que intuimos. Nadie, ni nada está bien ni mal, ni, ¿no? Mm, Un poco, bueno, no sé si tú te das cuenta, ¿no? En esto de la maternidad, que si guardería sí, que si no, que si lactancia o que si... Es que cada uno hace lo que en aquel momento es capaz de hacer o decide y lo que no hay que hacer es juzgar, ¿no? ujú. Yo creo, al final, yo me siento afortunada porque un poco estoy reivindicando todo esto, pero desde una posición, siendo consciente de que he tenido mucha suerte, porque he tenido un equipo, por ejemplo, una entrenadora y unas compañeras que me han apoyado ciegamente, que me lo han dado todo, que no he sentido ese temor una vez he tomado la decisión, que he tenido también una ayuda económica, he tenido ayuda en casa, ¿no? Entonces, soy consciente que ni en el deporte ni en ninguna otra profesión la mayoría de mujeres la conciliación está cogida con pinzas y no tienen esa ayuda por parte de su entorno de trabajo o a Mm, veces de tu entorno. Y para mí esto es lo más importante. O sea, si mm, tú tienes esa confianza, ¿no? Y esa tranquilidad y sin sentirte juzgada, todo es mucho más fácil, ¿no? mm. Pero lamentablemente en la mayoría de profesiones esto no existe, ¿no? Y hablo del deporte porque es mi submundo y además siendo consciente que lo he tenido fácil, pero es que yo lo hablo con mi hermano, que mi hermano es súper feminista y que, jolín, siempre me dice, Ona, que tienes que utilizar pues este altavoz para cambiar las cosas y tal. La realidad es que en la mayoría de profesiones cuesta mucho Mm, compaginar y conciliar, ujú. ¿no? Cualquier profesión y esto debería cambiar. Para mí es muy gráfico el hecho de que tú dijeras que te retirabas, que no ibas a ir a Tokio cuando estabas embarazada y ya una vez que habías tenido a tu bebé, bueno, es verdad que ahí te jugó a favor el hecho de que se retrasaran las Sí, Olimpiadas, o ¿no? sea, Pero ya una vez que tenías a tu bebé dijiste, bueno, pues va a ser que igual sí puedo, o sea, tú misma te anticipaste al totalmente. pensar, bueno, cuando sea madre no voy a poder, pero ya cuando eras madre dijiste, anda, pero ¿y por qué pensé que no iba a poder? Pues igual sí. Pero es que mira que no debería ser así, pero de alguna manera yo en aquel momento hice un parón, también necesitaba tener vida, es decir, poder ir a una boda, a un bautizo, estar un fin de semana con mi familia, porque el deporte de élite es que te absorbe hasta el fin, ¿no? Pero también porque dije, voy a poner el crear una familia como prioridad. Y tenía ese temor también, hay que visibilizar que no todo es tan fácil, no sabes cómo te va a costar, cómo no, cua- no se puede planificar, mira, el día X y así voy a la competición tal, es que tú no sabes cómo va a Claro. ser, ¿no? Esto es importante también. Entonces yo recuerdo decir, mira, no quiero presiones, ahora hago un paso al lado y voy a priorizar eso, mi familia y el crear una familia y ya iré viendo poco a poco, ¿no? Pero claro, es que al final, un poco es de eso, ¿no? Cuando hablamos de conciliación, de apoyar, de tal, es estar ahí en todos los momentos, en el Ujú, previo, en el durante y en el post, ¿no? ujú. Me impacta mucho también el título de tu documental, porque parece mentira que Ona Carbonell, con la cantidad de medallas que ya tenías cuando te quedaste embarazada y tuviste a tu niño, que, o sea, que si tú tienes que empezar de nuevo, Ujú. siendo cuando ya eres madre, después del carrerón que llevabas, ¿no? Pero esto cómo puede ser, o sea, es tremendo. Pues de nuevo, total, ¿eh? O sea, de repente, bueno, sale en el documental que me acuerdo de estar con mis compis y con esos nervios como hacía 20 años cuando entré en la selección española, ¿no? No sé por qué también, incluso yo dudé de mí misma, ¿no? Porque Mm, supongo que jamás había
sufrido estos cambios en mi cuerpo, en mi mente. Sabía que mi cabeza estaba más en cómo estará mi hijo, tal, que en 5, 6, 7, 8, pierna arriba, pierna abajo, ¿no? Y para mí era como todo muy nuevo, ¿no? Y podré realmente físicamente, podré realmente mentalmente la culpa que nos acompaña a todas las madres, ya, ¿no? Mm, El sentirte culpable en un lado o en el otro. Entonces fue realmente empezar de nuevo y también vivir el deporte desde otra perspectiva, de otra mm, manera, pero que me ha ayudado muchísimo y también me ha hecho mm. aprender muchísimo, ¿no? ¿Y qué fue lo que te llevó a decir, venga, que sí, que me voy para Tokio y además lo voy a contar en un documental? O Jo, sea, pues las dos cosas, ¿no? El momento en el que de repente tomas la decisión, sí, voy a Tokio y sí, además quiero contar mi historia. a ver, yo recuerdo estar ya muy adelantada de embarazo, no sé si eran 7 o 8 meses, y me acuerdo que vino mi entrenadora, mi preparador físico, y me dijo, bueno, ¿ahora qué? ¿Nos vamos a Tokio? Y yo todavía no había ni dado a luz. Y yo dije, ¿pero qué dices? Porque yo ya estaba en otro rollo, ¿no? Y dice que sí, que debido a la pandemia se ha aplazado y tenemos un año, pues das a luz y venga y te pones. Y yo todavía con el bombo digo, pero ¿qué está pasando? O sea, fue mi entrenadora, mi preparador físico, y entonces ya sabes cómo somos los deportistas, que somos un tanto obsesivos, y que ya mi mente empezó, y mi marido me miró como, "Uf, no me Ay, digas, madre, aquí viene ya otra vez. volvemos a empezar la locura de la sincro". Y entonces ahí empezó a entrarme el gusanillo, y sí, y entonces ya di a luz, me noté más o menos, bueno, como cualquiera mujer en la cuarentena, pero dije, venga, va, vamos a intentarlo. Y ya, pues menos de un mes de haber dado a luz ya estaba empezando a entrenar. ¿Y por qué decidiste contarlo en tu documental? No, pues lo del documental fue diferente. Lo del documental me lo dijeron 2 o 3 veces, Rakuten, me acuerdo, y yo era no, 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 porque para mí, en mis redes sociales y en general, intento separar mi vida personal y privada, mantenerla al margen, y mi profesión, mi vida más pública, ¿no? Y pues no sé, mis hijos nunca los saco, no sé, sus caras, mi familia nunca sale, mi casa intento mantenerla bastante. Para mí es como importante separar un poco y desconectar cuando estoy en un lado y cuando... Entonces yo pensé, un documental, ni de broma, ¿no? Pero luego le di vueltas y dije, también creo que es algo que vale la pena contarlo y que, bueno, aunque va a ser un dolor de cabeza y va a ser durísimo, a lo mejor tengo cierta responsabilidad o una oportunidad para hablar de ello, ¿no? A nivel mundial. Claro, un documental que iba a estar en 7 idiomas, en 70 países, y pensé, jolín, pues bueno, pon tus condiciones, ¿no? Pues que no salgan los niños nunca a su cara, qué tal, qué cual, que, pero ¿por qué no? Y al final, pues bueno, Ujú. me tiré de cabeza y sí, sí. Y yo creo que cualquier madre reciente que vea el documental tiene que pensar, madre mía, esta mujer, pero ¿cómo lo ha hecho? Porque, Pues como todas. pues Justamente el sí, documental. sí, como todas, o sea, como todas la parte de la maternidad, pero es que hay mujeres que casi no encontramos el tiempo ni para ir un día a la semana a yoga o al gimnasio. Y de repente tú vas y te preparas para unos Juegos Pero Olímpicos. porque era mi profesión, te digo de verdad, yo ahora tampoco encuentro, pero lo bonito del documental es que muchas madres, padres, me han escrito de diferentes profesiones que se han sentido muy identificados, porque al final, vuelvo a decir, es mi pequeña historia, mi pequeño submundo, pero es que, y la cocinera, el cocinero que tiene que estar 1000 horas en una cocina, la restauración, la investigación, la educación. Jolín, muchas amigas mías son maestras, es durísimo, ¿no? Sí. Y entonces, da igual lo que hagas, al final conté mi historia, pero lo importante es explicar lo que tú dices, ¿no? Sí que se puede, pero necesitamos que las cosas cambien, necesitamos que exista realmente, ¿no? Ujú. Necesitamos, yo pues ahora he tenido la suerte de crear la Comisión de Maternidad y Deporte en el Comité Olímpico Español, junto al comité, y un poco hablamos de esto, ¿no? Que existan más guarderías en centros de alto rendimiento. Ahora en el mundo deporte, hablo. Mm. Que existan salas de lactancia, que puedas viajar a un preolímpico, unos Juegos, un mundial con un bebé de 3 meses y puedas viajar con él y lo puedas tener cerca. Que tengas a profesionales al lado y cuando estés embarazadísima y vayas a la piscina, sepas que esto no va a perjudicar a tu embarazo ni a tu bebé y tal. Lo mismo el posparto, ¿no? De repente nadie nos explica, ¿no? De qué va el posparto. Todos clases partos, no sé qué, tal, no sé cuál, y de repente dices, bueno, ¿qué está pasando? Una diástasis o no sé cuántos. Pasan muchas cosas que Ujú, no sabes, ¿no? Entonces, tener profesionales cerca creo que es ujú. importantísimo, ¿no?
Nos contabas cómo faltan profesionales que estén preparados para ayudar a la mujer a recuperar la forma en el caso del deporte de élite cuando ya ha sido madre. Hay una parte innegable que es de una misma, que es el esfuerzo, la disciplina, ¿no? Pero luego está otra parte y es pues las facilidades que te ponga la sociedad para que tú puedas Claro. volver. Y que en tu caso tuviste ahí un crujido bastante drástico, que es cuando quieres ir a Tokio con tu bebé al que estás amamantando y no te lo dejan, bueno, no dejan que lo tengas contigo en la Villa Olímpica. ¿Eso qué fue para ti? ¿Qué supuso? ¿Tuviste que elegir entre la lactancia y las Olimpiadas? No quería elegir y de hecho no elegí, pero al final pues las cosas acabaron como acabaron. Bueno, supongo que como todo, cuando no conoces, desconoces, pues bueno, para mí al inicio a lo mejor no fue tan importante, pero luego, jolín, me di cuenta pues que mi bebé durante los primeros 6 meses solo se alimentaba de mí, que es algo súper importante en muchos aspectos y que era mi decisión, ¿no? Como decíamos antes, ni mejor ni peor, decidí aquello, ¿no? Y pensé, o sea, vas a dar a luz, te vas a preparar en menos de un año para ir a unos juegos, te vas a clasificar, vas a ir a los juegos y no puedes alimentar a tu hijo, que es algo tan básico, natural e imprescindible, ¿no? Entonces, pues ahí empezó un poco mi lucha, porque yo ya sabía que era muy difícil. Entonces, junto a Alejandro Blanco, que me ayudó un montón, el presidente del Comité Olímpico Español, le enviamos una carta al Comité Olímpico Internacional. Y además vi que otras deportistas, pocas, pero también estaban en una situación similar, ¿no? Y bueno, un poco lo que nos dijo el Comité Olímpico Internacional es que ellos no tenían el poder de tomar esta decisión, sino que era del gobierno del país organizador, en este caso Japón. Y entonces cuando nos dijeron las condiciones, lo primero que pensé es, muy bien, esto lo ha decidido un hombre seguro que no sabe de qué va la lactancia, porque era como tienes que estar en un hotel a hora y media de la Villa Olímpica, cada vez tienes que pasar las pruebas de, bueno, cuarentenas, no sé cuál. Madre mía. No sé, bueno, el bebé y el padre durante el mes que estén en Japón no pueden salir de la habitación, x, ¿no? Y pensé, al final pensé, es que esto va a ser peor para el bebé, para el equipo, es imposible, así no se puede lactar, no tal. Total, que dije, bueno, me llevo el sacaleches y lo que Dios quiera, pero sabía que habían posibilidades que se me cortara la leche por el esfuerzo, bueno, por estar en los juegos, por estar tanto tiempo con el sacaleches, o que el bebé cuando volviera, tal. Y yo volví con a saco de leche, fue un esfuerzo muy grande porque estuve un mes en Tokio pues compitiendo y encima en Japón tapándome en el autobús, tal, porque claro, no puedes enseñar ni una peca, ¿no? Y cuando volví con leche, pues el niño ya no había perdido el reflejo de succión y no se enganchaba. Qué momento, ¿no? Estuvimos como 20 días más intentándolo y ya las asesoras de lactancia me dijeron que... Entonces fue como súper traumático porque como que no me pude despedir, ¿no? Claro, Y un poco también por decir, a día de hoy, 2023, no puede ser que tengas que decidir en hacer tu trabajo o lactar a tu hijo, ¿no? total. Vale que estaba la pandemia, que esto dificultó mucho, etcétera, pero bueno, yo estaba en varios juegos y nunca he visto una sala Claro. de lactancia o una... Entonces, bueno, pues lo estamos intentando cambiar y como en el deporte, repito, en muchas otras profesiones, ¿no? Claro, es que esto es lo que comentábamos al principio, que falta una perspectiva de género en el deporte. Es Mm, que no es una cuestión de desigualdad solo, es que la mujer tiene unas claro, necesidades, unas características. circunstancias distintas a las de los hombres y que Mm, para que una mujer pueda ir plena, también mentalmente para ti hubiera sido positivo claro. probablemente saber que no tienes que elegir, que puedes ir ahí con tu bebé, ¿no? Y eso todavía falta. Sí, yo, de hecho, aquel año antes de los Juegos, yo fui al preolímpico y al europeo sin mi hijo. Lo que pasa que eran una semana, 10 días y no pasaba nada. O sea, era un niño Mm, pequeño, pero lo pude gestionar. Pero ya cuando sabes que te vas a ir tanto tiempo y que hay muchos factores que pueden poner en riesgo esa lactancia, es ujú, como un poco absurdo, ¿no? Que, ujú, que, que no se pueda ujú, compatibilizar ambas cosas. Entonces, sí, sí, falta una perspectiva de género total y yo, bueno, por suerte están cambiando muchas cosas. ujú. Cada vez más son las mujeres deportistas que toman la decisión de conciliar y de hacer ambas cosas y bueno, y yo creo que las instituciones, los clubes, las federaciones también están cambiando, ¿no? Y Ujú. por suerte, pues vamos evolucionando. Y también creo que es fundamental que haya figuras de referencia como la tuya, que Ujú. otras mujeres deportistas se puedan ver reflejadas y decir, bueno, pues aquí tengo el ejemplo de Ana Carbonell, entonces quiero ser madre, bueno, pues ya tengo algo en lo que fijarme, igual no tengo por qué renunciar a mi carrera o evidentemente va a ser un esfuerzo, pero creo que lo voy a poder hacer. ¿Fue ese momento con el tema de la lactancia cuando tú decides también un poco convertirte en una abanderada de esta causa? A ver, yo repito que antes
de que yo hubieron miles mujeres que para mí han sido un ejemplo y que es verdad que a lo mejor se ha visibilizado menos o ahora por suerte estamos en un momento en que todos queremos, ¿no? Recuerdo cuando hice ese vídeo de, bueno, de Tokio, de la lactancia, pues salió en todos los medios de todo el mundo y entonces yo me paré a pensar y pensé, bueno, pues a lo mejor estamos en un momento en que se quiere hablar de esto y queremos todos y todas queremos que las cosas cambien, ¿no? Entonces, bueno, supongo que se han reunido todos los factores para que esto vaya cambiando. No me siento, simplemente no me siento un ejemplo para nada, me siento simplemente con esta responsabilidad de utilizar mi profesión, mi posición, ese momento, este momento para intentar cambiar las cosas, ¿no? Pero antes y después ha habido y habrán miles mujeres Ujú. que, bueno, que hacen cosas increíbles, que son ejemplos, que son referentes, pero sí que algo que yo eché en falta era tener, como tú dices, ¿no? Este referente o algo, tener esa visibilidad de otras mujeres para no tener ese temor, ese miedo, ¿no? Ujú. Y un poco lo que estoy intentando es visibilizar que no hay que renunciar, que se puede hacer ambas cosas Ujú. y también visibilizar que no todas tenemos por qué ser mamás, porque esto también es importante, ¿no? Porque también tengo compañeras, creo que también hay una presión social un poco, ¿no? En, oye, cada mujer hace lo que cree en ese momento, y en este sentido también hay que visibilizarlo, ¿no? Ujú. Que también hay un poco esa presión, ¿no? Ujú. También. En Tenemos ese momento, muchas esa, presiones. ¿verdad? Sí. Jolín, y no hace falta. O Ujú. sea, yo creo que todos queremos aprender a hacerlo lo mejor posible, lo que sabemos, y un poco a lo mejor es para mí lo más importante que tenemos que cambiar, ¿no? Ujú. Tienes a tu bebé, a Kai, y luego sigues compitiendo hasta que luego vuelves a quedarte embarazada de tu segundo hijo. ¿Cómo has llevado la conciliación? ¿Qué crees que falta para facilitar también a las deportistas en la conciliación de la maternidad y su vida deportiva? A ver, 2 no es lo mismo que uno, está claro, pero, bueno, lo que hemos estado hablando hasta ahora, ¿no? Yo creo que si pudiera porque al final las deportistas también, pues, en general entrenamos 10 horas al día, 6 días a la semana, más viajes. Es un trabajo, pues, que son muchas horas, que tienes que viajar, que los horarios no son muy de tal a tal. Si no sale, pues venga, sube la pierna 20 veces más hasta que salga, ¿no? Y esto es así. Entonces, Mm. conciliar o decir: "Venga, va, pues tú quédate el niño hasta esta hora", tal, es difícil, ¿no? Entonces, es complicado y lo que me habría ido súper bien es que en el centro de alto rendimiento hubiera una guardería, por ejemplo, em, que a nivel económico, pues las becas para la conciliación, para la etapa durante el embarazo, el posparto, fueran mejores, que tuvieras esa estabilidad económica o seguridad de que puedes llevar ambas cosas a la vez, pues fuera más grande. Yo he tenido un montón de ayudas de la Federación Española de Natación y del Comité Olímpico, pero es verdad que al final si tienes que viajar con un niño, ese niño lo tiene que cuidar a alguien mientras tú estás 10 horas al día en la piscina. Al final son billetes, hoteles, de viaje, o sea, es complejo y yo creo Mm. que, pues eso, una guardería, ayuda económica para poder llevarte a tu niño cuando es muy pequeño, profesionales, bueno, hay muchas cosas, ¿no? Ujú. Y sin entrar en lo que realmente hay que cambiar seguro, que es, porque por ejemplo en mi caso no fue fácil, pero pude hacerlo, pude volver y pude competir en unos juegos, ¿no? Y pude tener un segundo hijo y volver a entrenar. Pero, por ejemplo, hay deportes como el karate, lo he hablado mil veces con Sandra Sánchez, ¿no? Nuestra campeona olímpica de karate. Ella dice, yo es que aunque quisiera, es como imposible porque es un deporte de ranking. Entonces, si tú te quedas embarazada, pues te vas del número 1 del ranking al 200, más 5 meses o 6 de posparto, o sea, 9 meses de embarazo, más todo lo que es el posparto, te quedas sin poder clasificarte para unos juegos, porque claro, si no estás en el del 0 al X del ranking, no entras, no puedes clasificarte, no puedes ir, se te va la beca. Entonces, ¿qué conciliación o qué igualdad o qué es eso, no? Tremendo, eso es tremendo. Entonces, claro, estamos luchando en la comisión para que las federaciones entiendan esto y esos deportes que es como imposible que exista, por ejemplo, una congelación del ranking, ¿no? Claro, Hemos investigado y creo que en el golf existe algo parecido, ¿no? Y no puede ser que un deporte, por ejemplo, como el karate, no claro, exista, ¿no? Entonces, por esto te digo que las cosas mejoran, pero queda mucho por hacer. claro.
¿Y todo eso qué factura tiene para tu salud emocional? Porque las madres ya solemos tener, sobre todo las primerizas, momentos delicados, ¿no? Que son muchas cosas que se juntan, pero en tu caso, pues para empezar, tu deporte, tu profesión es muy física, para seguir también hay una expectativa social de lo que se espera de una Carbonell si vuelve a competir, y luego, pues eso, un poco el tener que decidir entre si lactas o no lactas, si compites o no compites, todo eso, ¿qué factura ha tenido en tu salud emocional? Bueno, yo creo que un poco la responsabilidad que sentía yo con el equipo y con un bebé tan pequeño es lo que más me ha costado, ¿no? Esa sensación de culpa de decir, porque al final un deporte individual un poco te lo puedes manejar tú, pues entreno aquí o esa tal, y es como tu responsabilidad, pero en mi caso iba a Tokio con un equipo y al final era, pues el equipo tiene este horario, tiene, entrena aquí de esta manera, tal, y es lo que es, ¿no? Mm, Y entonces, claro, esa como sensación de culpa o de estaré perjudicando al equipo, ha sido buena decisión que vuelva, mm, voy, ¿sabes? Un poco, o no estoy al 1000 por 1000 con ellas, y lo mismo al final con la familia, ¿no? mm. Estaré, o sea, también lo he sentido, ¿no? Por mi hijo, por mis hijos, a veces de, estaré haciendo lo correcto, me estoy perdiendo un momento súper importante, no tal, ¿no? Entonces, un poco, pues como todas, ¿no? Mm. Esa sensación un poco de culpa. Es tremendo porque eso yo creo que es bastante común Sí, en todas las madres, sí. que parece que no estás ni al 100% en el trabajo ni al 100% en casa como madre, ¿no? Exacto, exacto. De alguna manera yo creo que si poco a poco vamos cambiando la sociedad y vamos ayudando a que sea más real la conciliación, yo creo que esta seguridad en nosotras mismas o tendremos menos sensación de culpabilidad, creo, ¿eh? Pero Ujú. bueno, también es, bueno, sí, ir evolucionando. ¿Ahora tú crees que las nuevas generaciones lo tienen distinto a cómo lo has podido tener tú? ¿Crees que cambiarán las cosas lo suficientemente rápido como para que empecemos a notar cambios pronto? Ojalá. Pues mira, el otro día estaba haciendo también una entrevista con, bueno, con un hombre que creo que era el responsable de, es que no me acuerdo de su puesto, pero hicimos una entrevista porque por primera vez en la Villa Olímpica de los Juegos Panamericanos hubo una sala de lactancia y una guardería. Ah, fíjate. Sí, por primera vez. Entonces le hicimos una entrevista y, jolín, casi me pongo a llorar de la ilusión, la emoción. Es que no me acuerdo cómo se llama él, luego os lo digo, pero súper guay. El tío había seguido pues todo lo de Tokio. Ya me he Mm. leído los juegos Río, Tokio, Londres, el de Tokio, los de Tokio. Y bueno, pues lucharon un montón para que hubiera una sala de lactancia, para que hubiera una guardería y varias deportistas lo utilizaron, pudieron ir ahí con sus bebés y estar en los Juegos Panamericanos. Es decir, yo creo que sí, que están cambiando las cosas y Mm. que las próximas mujeres deportistas lo tendrán algo más fácil, pero no nos podemos relajar Ujú. tampoco. Has montado este comité con el Comité Olímpico Español, esta división un poco que trabaja en la conciliación. ¿Qué medidas estáis tratando de implementar? Pues todo lo que hemos estado hablando ahora, pues una comisión que tenemos varios miembros, muchos de ellos pues deportistas españolas, mamás, otras no, entrenadoras, bueno, es una comisión grande y nuestro objetivo, por ejemplo, nos gustaría que ya de cara a París hubieran cambios, ¿no? Ujú. Y luego estamos trabajando para que cambie en España, pero también con la intención de ir al Comité Olímpico Internacional y ayudar también que a nivel internacional sigan cambiando, pues lo que hemos dicho, ¿no? Una guardería, salas de lactancia, poder viajar, poder competir. Creo que era Mayalen que explicaba que es que ella ¿La para... levantadora de peso? No, no, pero ¿quién fue? Es que no me acuerdo quién fue. No sé quién explicó. No sé quién explicó que para, no sé si fue para Río, es que ahora no me acuerdo porque somos varios, pero como que fue imposible viajar con la niña, tenía una creo. El padre que es entrenador tuvo que quedarse como a 3 horas de distancia en un hotel, no sé qué, luego la acreditación, la niña bajo el sol, o sea,
no pudieron ni entrar en la instalación, ella había viajado con el bebé o los bebés, o sea, un lío Un lío importantísimo, tremendo, ¿no? sí. Tremendo. Entonces, yo creo que tiene que cambiar y que un poco es lo que estamos trabajando en la comisión, un poco lo que hemos sentido nosotras que a lo mejor se tendría que haber hecho distinto o lo que hemos echado en falta es lo que estamos trabajando para que cambie, ¿no? ¿Y estáis notando que la gente está receptiva a esto que Sí, proponéis? Sí. súper. Súper, qué maravilla, Yo ¿no? sí, yo creo que sí, yo creo que todo el mundo está muy receptivo, pero también hasta ahora he sido deportista y ahora en esta parte también te das cuenta que las cosas cuesta que cambien y no son de un día para otro y todo tiene su proceso y sus... Pero yo creo que sí, que todo el mundo está súper receptivo y que hay muchas ganas de cambiar y Ujú, muchas ganas de hablar de ello, contarlo y visibilizarlo, que esto es ujú. súper importante. Ahora hace poquito que has anunciado que te retiras definitivamente Sí. de la competición y le estás dando mucha importancia precisamente al apoyo de las niñas, los equipos de jóvenes y este discurso que estamos teniendo está súper presente Mm. en tu día a día ahora, ¿no? Transmitiendo, yo creo que también es importante que las jovencitas abran los ojos desde el principio para ser conscientes de lo que hay y denunciarlo desde un primer momento. ¿Haces esa tarea también de concienciación? Sí, mira, justo ahora hemos tenido mi campus de verano con niñas internacionales de todo el mundo y hablamos de todo ello desde, yo jamás, cuando era pequeña hablamos de esto, ¿no? Por ejemplo, y ahora pues es igual de importante hablar, por ejemplo, de salud mental, que también es un tema que tocamos mucho, como de igualdad, como de, bueno, deporte femenino, ¿no? Y un poco es hablarlo, que sea, que crezcan también con estos valores y con esta conciencia y bueno, yo creo que ellas también están creciendo ya con otra perspectiva y otra visión, ¿no? Mm. Mucho, yo creo que ellas están mucho más adelantadas que, por ejemplo, yo en mi momento en todos los aspectos, ¿no? Y yo creo que las cosas están cambiando, pero bueno, es importante inculcar y dar estos valores desde la base, ¿no? Desde las niñas y niños chiquititos y que crezcan también, pues, con esa conciencia, ¿no? Ujú. Además de toda esta tarea de concienciación, sigues trabajando también con el equipo de entrenamiento, ¿verdad? Sí. Y has escrito 4 libros ya infantiles. Me llama la atención que además los publicaste antes de ser madre. ¿Qué te llamó? ¿Qué fue lo que te hizo tener Mira, esa pues inquietud? Elena Sirena, cuando me lo propusieron me hizo mucha ilusión porque era como una manera de transmitir los valores del deporte, ¿no? De hablar de deporte, de los valores tan importantes que te da el deporte, pero con un punto de fantasía y pudiendo, pues eso, fantasear y bueno, pues Mm, todo aquello que me habría encantado de chiquitita, pues mezclarlo con esos valores que son tan importantes, ¿no? Y incluso también hablamos de sostenibilidad en Elena Sirena, hablamos de deporte femenino y es muy chulo porque yo cuando lo escribimos pensaba, ojalá se lo lean, de verdad, ojalá ¿no? Pues impacte de alguna manera y ojalá pues se den cuenta, ¿no? Un poco de lo que estamos buscando con estos cuentos, ¿no? Y son muchos los padres, las madres que nos vienen, están enganchadísimas, no sé qué, y esa parte en la que hablas de tal, de cual, ¿no? Y un poco, y lo que más me gusta es me dicen, Jolín, nos está yendo súper bien porque, por ejemplo, yo qué sé, se ponía súper nerviosa y se pensaba que era la única y ya iba a dejar la sincro porque es que vomitaba cada vez antes de competir, pero claro, de repente vieron que tú también, tal, ¿no? Y entonces eso es una cosa bonita de hoy en día, por ejemplo, de las redes sociales, que claro, yo, ujú, pues mis referentes las tenía pues ahí muy lejanos y no podía, no había ninguna manera de interactuar o de saber de mm. ellas o de ellos, ¿no? Y ahora sí, ¿no? Y entonces los cuentos son un poco también pues aterrizar el deporte de otra manera con ese punto de fantasía y también intentando dejar todos los valores tan importantes porque las jóvenes de hoy en día tienen muchas cosas increíbles y yo creo que, por ejemplo, a nivel de sostenibilidad están mucho más adelantados que nosotros, tal, pero también, ¿no? La sociedad de inmediatez, de lo quiero todo ya y además rápido y que cueste lo mínimo posible, esto hay que, para mí es algo preocupante, ¿no? Ujú, Y entonces el deporte, sí o sí, tienes que trabajar mucho y tienes que esperar mucho para poder estar ahí, ¿no? ujú. Y tienes que fracasar muchas veces y tienes que caerte 30.000 y entender que, por ejemplo, que el fracaso es parte del camino a la victoria, ¿no? Y que caerse es súper positivo y que hay que aprender de esas caídas. Entonces,
pues un poco los libros van por ahí, ¿no? Los cuentos de Elena Sirena, por poder ir dando estos mensajes de una manera pues bonita, con fantasía y con... Mm. Hablabas de las redes sociales, es verdad que, claro, ha hecho que la gente desde su casa te tenga a ti, ¿no? Y a otras muchas referencias, pero más cercana, pero también te permite a ti estar mucho más cercana a tus seguidoras, a Claro. tus seguidores. ¿Y qué es lo que te cuentan, especialmente con todo este capítulo relacionado con la conciliación y la maternidad? A ver, las niñas y niños no, obviamente, no hablan mucho de conciliación maternidad porque están en otro momento de sus vidas, ¿no? Pero sí que son muchos los padres o las madres que me preguntan muchas cosas, ¿no? Al respecto. Y sobre todo yo creo que lo que más es más recurrente es el tema de los valores, ¿no? Por ejemplo, me escriben mucho pues para decirme, por ejemplo, es que esto es bonito, ¿no? A veces ni te piden ni te preguntan, simplemente te dicen gracias por ayudarnos a tener referentes femeninos, porque es verdad que yo cuando era joven, pues pequeña, no tenía muchos referentes femeninos, ¿no? Entonces, a veces son simplemente mensajes de gracias, gracias por transmitir estos valores, gracias porque para mí una de las partes más bonitas del deporte y de las cuales creo que siempre he tenido esta sensación de responsabilidad, ¿no? No solo de intentar conseguir medallas, sino de ser un referente en, en, en todos los valores que representa el deporte, ¿no? Y cosas como muy fáciles o sencillas como ser puntual, ser educada, ser respetuosa, esforzarse, cosas que a lo mejor son básicas, pero son súper importantes, ¿no? Entonces, por las redes hay muchos de estos comentarios de niñas, de niños y de padres, ¿no? De, Mm. jolín, estamos en un momento difícil, ¿no? Bueno, tú lo sabes que estás educando, ¿no? A una niña de 9 años, ¿no? Si Sí, no me de 9, equivoco. sí, sí. Y no es fácil educar No, en no. los momentos en que estamos y entonces, pues bueno, un poco lo que más hablamos por redes y eso es más esta parte de valores y de educar, ¿no? No Mm, tanto, pues yo qué sé, los resultados o las claro. medallas, ¿no? ¿Y te escriben también otras deportistas hablando de sus casos personales en relación con la maternidad? Sí, esto sí, he hablado con varias, por ejemplo, que fueron a Tokio y que también estaban en la misma situación que yo, una canadiense, una alemana. Y lo bonito es que antes de crear la comisión hicimos como unas jornadas de maternidad y deporte en el Comité Olímpico Español y vinieron mogollón de entrenadores, de entrenadoras, de maridos, de mujeres, o sea, y tan bonito. Recuerdo un entrenador de, no sé si era de triatlón. Oye, Sona, ¿cómo lo has hecho? A ver, ¿qué has echado en falta? Porque yo quiero, no tengo ninguna deportista todavía que quiera, pero por si quieren, ¿qué puedo hacer para facilitar, para ayudar, para estar ahí? ¿Qué crees que tenemos que pedir? ¿Qué tal? Jolín, me pareció tan bonito. O sea, por esto cuando me dices, ves una respuesta Mm. total por parte de todo el mundo del deporte, desde las instituciones como entrenadoras, entrenadores, deportistas, que se quiere evolucionar y se quiere cambiar, ¿no? Qué bueno que haya esa voluntad, que no en todos los sectores es así, en No, otros es más bien al no. contrario, no se quiere tocar nada, ¿no? Pero claro, el tema es ese que aunque quieras cambiar, no sabrán ni cómo. Entonces aquí somos las mujeres las que tenemos que alzar la voz. En el caso de deporte, vosotras las deportistas, las que digáis, no, es que yo lo que necesito para poder compaginar mi maternidad con el deporte, con mi carrera deportiva, es esto. Claro, Súper importante que las mujeres expresemos nuestras necesidades y peleemos por ellas también, ¿no? Y que totalmente. seamos un altavoz, como dices tú, como lo has sido, para otras que no pueden serlo. Por esto está muy bien días como el de hoy, ¿no? Poder hablar de ello, poder poner nuestras situaciones en común, poder conversar y ver, ¿no? Porque, como tú dices, al final, pues también de la experiencia es un grado, ¿no? Yo, pues antes de ser mamá no sabía, pues sí, sabía que era la conciliación, qué tal, pero no me imaginaba, pues, qué adversidades me iba a encontrar o qué, ¿no? Entonces, al final, pues cuando vas experimentándolo, también te das cuenta, pues, de todo lo que se puede hacer por mejorar, ¿no? Y de pues, de largo camino que tenemos por delante, pero bueno, yo intento ser positiva y ver que también hemos mejorado un montón. Ujú, Teresa Perales es una de mis mejores ujú, amigas deportistas y un grandísimo referente para mí, para todo el ujú. mundo. Y jolín, ni te explico cómo fue su conciliación y o sea, horrible,
horrible en ¿Sí? todos los sentidos. Y ella me dice, no saben lo que estamos evolucionando, ¿no? Bueno, ella le quitaron la beca a los sponsors, no tenía ni un carril en la piscina para nadar, no podía ni entrenar, bueno, cero profesionales a su lado durante el embarazo y el posparto, cero. Jo, y eso que luego le dio la vuelta porque ha seguido Bueno, ganando ella no sé cuántas medallas. mil millones de medallas Claro, paralímpicas ha ganado después de ser mamá, o sea, imagínate, ¿no? sí. No, nada que ver. Por esto sí que creo que hemos evolucionado un montón y también hay que sacar esta parte positiva, ¿no? Claro, qué bien. Mira, Ona, en este podcast, la intención es pues que las mujeres que nos escuchen tengan herramientas, referentes como puedas ser tú y otras muchas mujeres que vamos a entrevistar, para poder tomar las riendas de su vida y estar más empoderadas, ¿no? A veces queremos, pero no sabemos cómo hacerlo y a veces ni tan siquiera somos conscientes de espacios que todavía tenemos que conquistar. Ujú. Entonces, precisamente escuchándoos a mujeres como tú, con vuestros ejemplos personales y las batallas que habéis lidiado, algunas habéis perdido, otras habéis ganado, otras hay que seguir luchando, pero lo que queremos es precisamente eso, que las mujeres que nos escuchen tengan esa esperanza de que todavía pueden cambiar las cosas y que sean ellas también parte activa del cambio y que puedan influir positivamente en sus propias vidas. Entonces me gustaría que nos contaras cómo crees tú que este trabajo que estás haciendo está contribuyendo al empoderamiento de las mujeres. Difícil. ¿Te parece difícil? Yo creo Uf. que casi lo hemos dicho todo ya, en Bueno, realidad, sí, ¿eh? pero es que yo tampoco me siento así, simplemente creo bueno, estoy intentando poner mi pequeña gotita de agua en luchar por la conciliación, en mi caso en el deporte, pero creo que todos los testimonios son imprescindibles y que yo he aprendido de todas las mujeres del mundo del deporte y fuera del deporte, y no por tener un altavoz más grande es más importante, ni es o sea, al revés, yo creo que todas y cada una de nosotras somos imprescindibles, mamás y no mamás, para que la igualdad de género pues exista, para que en el caso del deporte, para que el deporte femenino pues evolucione y esperemos que cada día tengamos que hablar menos de ello y significará que los cambios están sucediendo, ¿no? Ujú. Pero, ¿qué decirte? Yo simplemente, pues, he tenido unos objetivos, he intentado cumplirlos, muchos no los he conseguido. Para mí, mi familia ha sido mi gran ejemplo, o sea, si yo tengo que fijarme en alguien, ha sido mis padres, mi hermano, la educación que me han dado, que ha sido increíble, y gracias a ellos he podido seguir luchando por y para por mis sueños, ¿no? Y bueno, hubo un momento en que mis sueños empezaron a ser crear una familia y entonces, pues bueno, ahí ha empezado mi lucha en la conciliación, ¿no? Pero bueno, siempre he luchado por y para el deporte femenino y, y por la igualdad de género, pero para mí, sinceramente, mi persona es igual de importante que cualquier otra y que cualquier otra mujer que, que su historia es súper importante para todas nosotras y os doy las gracias a vosotros porque lo más importante, como decía al principio, es contarlo, ¿no? Eso Porque, es, porque hay muchas historias increíbles y hay muchas mujeres que nos inspiran a todos, pero que lamentablemente nadie cuenta sus historias, ¿no? total. Y al final cuando escuchamos, es que lo digo porque tengo muchas compañeras deportistas que ha sido en plan, wow, la escuché tal, no sé qué, o vi a Ana Peleterio el otro día, o a aquella futbolista que ha tenido tal, jolín, pues ahora creo que me voy a animar porque siempre he querido, pero me daba miedo, pam, ¿no? Pues es que es eso al final, ¿no? Es conocer, es saber y es sentirte segura y con un poco con las herramientas y con todo tu alrededor un poco, pues, ¿cómo lo diría? Pues cercano a ti, ¿no? Y que sepas que va a estar ahí, ¿no? Y es eso, únicamente se necesita esto, porque yo he tenido mucho miedo y yo habría sido mamá mucho antes y no lo fui por ese temor, ¿no? A tener que renunciar y perder pues mi profesión o mi sueño, ¿no? Y al Ujú. final te das cuenta que no. Y que además ni de broma, o sea que estamos aquí todas las mujeres para que nadie tenga que renunciar a nada, sea lo que sea su sueño, Mm. y súper importante el testimonio de cada una de nosotras, o sea que va, yo simplemente tengo la suerte de tener esto y poder explicar mi pequeña historia, pero Ujú. como la mía, todas. Fundamental, yo creo que has dado un poco en la clave, que creo que es muy importante que nosotras mismas reconozcamos nuestras necesidades y nuestras aspiraciones, las pongamos en valor, Mm, digamos, es que esto es lo que necesito, esto es lo que quiero mm, y lo voy a contar
sin miedo, porque es tan válido como cualquier otra necesidad, como cualquier otra aspiración. Así que te agradezco mucho lo generosa que has sido compartiendo tu historia con el mundo, porque no cabe duda de que además con el trabajo que estáis haciendo ahora veremos los resultados dentro de poco y bueno, quizás en un tiempito otra mujer, otra deportista en tu situación lo tenga un poquito más fácil o mucho más fácil. Ojalá Esperemos. Que sí. Muchísimas gracias. Un placer tenerte con nosotras. Gracias. A vosotras. Muchísimas gracias por acompañarnos en este primer podcast de Womens. Nos volveremos a ver en el próximo episodio aquí en Ni Cuentos ni Princesas, el podcast de Womens en el que hablamos de la vida y de sus dramas sin filtros ni tapujos. Porque ha llegado el momento de decir las cosas por su nombre, al natural. Recuerda que puedes entrar en womens.com y descubrir todos los suplementos y accesorios para la salud de la mujer. Somos mujeres. We are women. Es nuestro momento. Womens.